Me preocupo por Esther. Casi tanto como usted. Es por eso, quizá, que pienso que le vendría bien airearse. ¿Airearse? Está puesto y se le ve interesado. No está soltura. Señorita Esther. Señorito Monsalve, si por ti fuese nadie estaría soltura, Josefina. Es que no lo entiendo. Muchas ¿Usted carabinas me toma por aceptan... tonta? Le estoy diciendo que se marche de aquí inmediatamente y de gracias que no avise el señor Zápico de esto. Fuera. ¿Qué pasa, que ahora está mal, que quiera casar bien a mi señorita? No, que va a estar mal, mujer, si es lo que creemos todas. Pues ya está. No entiendo por qué está tan enfadada conmigo. Ese chico no es digno de usted y punto. Tampoco lo fue Nicolás Beltrán ni Manuel Guirao. Su trabajo es encontrarme pretendiente y tengo la sensación que se dedica a espantarlos. Este paso voy a acabar con doña Amelia en el otro barrio. Ese chico quiso pagar por estar con usted a solas. Sigue sin dirigirme la palabra. ¿Y qué quiere que le diga? Suficiente que he tenido que aguantar todas sus insinuaciones de manera estoica. Muy idea mía. ¿Cómo? Yo se lo pedí. Sí, me aburro soberanamente. Quiero vivir, sentir emociones, disfrutar del ardor y de la pasión. Si hablara conmigo en privado, no usaría el sarcasmo en público. Muy bien, pues si quiere que hablemos, hablemos. O ya no sabe lo que se siente por su edad. Mi trabajo es encontrar el hombre perfecto para usted y Daniel no lo es. Pero no se preocupe porque estoy segura que pronto encontrará una persona de quien enamorarse. ¿Y si ya la ha encontrado? Solo que ella no parece darse cuenta. Lo que pasó el otro día fue un error. Para mí no lo fue. Aunque es evidente que usted se ha arrepentido. ¿Me va a desvestir eternamente y no va a hacer nada? Veo cómo me mira, no soy tonta. Pero, madre, ¿quiere que me siente con el señorito Monsalve? Claro. Así quizá entre susto y susto florezca la complicidad. Yo no he dicho que me haya arrepentido. Entonces no se arrepiente. Tampoco he dicho exactamente eso. Es que usted decir no dice nada, Josefina. Por eso estamos así. ¿No le parece una idea brillante, señorita Ramos? Un poco atrevida, quizás demasiado pronto, ¿no? Sí, madre, yo creo que Josefina tiene razón. Quizás es muy pronto. He de reconocer que en eso usted lleva razón. ¿Sabe cuánto tiempo lleva esperando a que sucediera esto? A veces el afecto se puede confundir. Muy bien, pues tendré que aclararme. Organíceme una cita con el señorito Monsalve. Quiero conocerle más. Señorita Esther, Si va a decirme quién es un buen candidato, ahórreselo. A partir de ahora seré yo quien lo decida. podías haber insistido un poco más. Ahora es culpa mía. No he sido yo la que he usado a Daniel para darme celos con esa burda estrategia. Bueno, sería burda, pero sin duda eficaz. Espero que no se mareen. Josefina parece indispuesta. Tiene mala cara. ¿No está disfrutando? Como una colegiala. Por favor, que nos van a ver. Para, no nos van a ver. Oh, Que la verdad es que las mujeres se sirven y se bastan ellas mismas. No necesitan a los hombres para nada. Ni siquiera para darse placer. Me vas a volver loca. Bien, ya somos dos. Ay, sabía que iba a pasar esto. Yo pienso que su hija merecería a alguien menos... Hay que concretar una fecha para la pedida de mano. Ahora ya no tenemos que escondernos. Además, ¿para qué pensar en cosas que no van a pasar nunca? Jamás. Hay que deshacerse del señor Monsalve. ¿Por qué sonríes? ¿Qué te pasa? Sonrío porque tengo buen despertar. Ay, pues te va a durar poco. Me las mencía. Pero bueno, me conoces de sobra y sabes que nunca me negaría a mí misma. Señorita Cristina, yo le pido, por favor, que si tiene un poco de aprecio a su amiga. A ella y a usted, Josefina. Soy la última persona que va a juzgaros. De mi madre me encargo yo. ¿Subes o bajo? No me hace gracia.
El otro día en el picnic vi que se hacían un gesto, Esther y usted. Un gesto. Sabe lo nuestro. Dice que el otro día en el almuerzo vi un gesto cariñoso o algo así. Pero lo has negado. Rotundamente, pero creo que no le he convencido. Bueno, no te alteres. Es lo último que necesitamos ahora mismo. Se lo voy a decir a tu madre. ¿Quién le va a creer? Eso que lo habrá contra nosotros. Pues ella, que le adora. No sé si se ha percatado del cariño que Esther y Josefina se profesan. Es que Josefina es como de la familia, ¿verdad, madre? En vista de ese amor, no me parecería nada justo que se separaran porque nosotros nos casáramos. Yo sé lo difícil que es construir una relación tan sincera como la suya y quiero lo mejor para usted, Esther. Por lo que he pensado que, en caso de que usted decida casarse conmigo, Josefina puede ser nuestra ama de llaves. Ha estado muy callada. ¿Ese silencio se debe a que está valorando mi propuesta? ¿Realmente es en serio lo de que quiere que sea su ama de llaves? Así podría continuar su amistad. Todo el mundo piensa que yo soy un excéntrico, pero yo prefiero pensar que soy un hombre con amplitud de miras. Las normas que constriñen nuestra sociedad son absurdas, ¿no creen?